La memoria es una facultad que le permite al ser humano retener y recordar hechos pasados. ¿Pero una ciudad puede tener memoria? ¿Quiénes son aquellos que construyen esa memoria? Mi nombre es Emilio Castelazo y el día de hoy te invito a que me acompañes a profundizar en la memoria de Querétaro, esa que construimos cada uno de nosotros cada día. Te invito a que exploremos la crónica de una odisea. Sígueme. El día de hoy volveremos a platicar con Fidel Soto González. Como recordarán de nuestra plática anterior, Fidel es licenciado en Psicología por la Universidad Autónoma de Querétaro. Además, es instructor de ajedrez y en el año 2000 obtuvo el título FIDE Master por la Federación Internacional de Ajedrez. Acompáñeme a seguir descubriendo su odisea de vida. En muchas ocasiones tengo oportunidad de platicar con mis amigos, y en esta ocasión lo comenté igualmente con Fidel, de que la felicidad es lograr armonía de factores con los que tenemos que lidiar todos los días. Y que se siente uno en equilibrio cuando es consciente de que está vivo, de que está sano, de que tiene un proyecto y que ese proyecto tiene la oportunidad de compartirlo, que para mí esa es la parte de mayor gozo, porque vivimos nuestra salud y lo damos por sentado, es decir, no decimos todos los días, ¡ay, qué bueno que estoy sano! No, como que es parte ya de lo cotidiano, pero el compartir, y el compartir implica una serie de actividades, de disciplinas, entre ellas la escritura. El poner en líneas, en un orden estructurado, una idea, un relato, una experiencia que consideramos que es útil. Y eso nos lleva a los libros. Y eso nos lleva a que has publicado algunos libros. Sí. ¿Cuál fue tu primer libro? El primer libro fue este. Este fue el primer libro, Hércules, Industrialización y Clase Obrera en Querétaro, 1838-1877. Este es el primer libro que escribí. ¿Y este resultó de la experiencia de haberte metido a Hércules a raíz de tu abuelo? Sí, porque él tenía la costumbre de guardar todos los papeles, documentos, volantes, folletos, periódicos. Y un día dijo, ya voy a tirar todo eso. No, mejor déjamelos a mí. ¡Ah, y una herencia! Sí, me dejó muchos documentos y mucho de eso lo he sacado aquí en los libros. Entonces, ¿te emocionó lo suficiente como para poder decir, no, esto hay que contarlo? Sí, porque él me había platicado mucho de su historia cuando yo era niño, pero no le hacía yo mucho caso. Claro. Pero ya cuando había terminado la carrera y regresé de la Universidad de Guerrero, fue cuando me cayó el 20 de que... Voy a hacer un paréntesis. Sí. ¿Dónde estudiaste la profesional? En la universidad, en la UAC, en la Universidad Autónoma de Querétaro, ahí hice la carrera de psicología. ¿La psicología fue una decisión pensada, razonada, o un poco la inercia de las cosas? Yo creo que más bien fue de que yo entré a la escuela de psicología en 1975 y nada más había en la universidad Derecho, Contabilidad, Ingeniería, Química y Psicología. No había más. Pues, Entonces yo lo que quería estudiar ciencias sociales, filosofía, economía, políticas, no había. Entonces lo que más se parecía era psicología. ¿Era psicología? Sí. Entonces yo pensé, pues lo que importa es tener el nivel intelectual y después yo estudio lo que quiera. Claro. Eso fue lo que hice. Es decir, como una carrera que te abriría El campo. campos, posibilidades. Sí. ¿Qué es lo que realmente ocurre? Por ejemplo, en administración, pues te dan una serie de elementos para que con el tiempo vayas tomando una especialidad. Entonces, psicología te condujo ¿a dónde?
Porque la psicología, cuando uno estudia metodología, epistemología, filosofía, pues eso le enseña a uno a investigar, el marco teórico, filosófico, teórico. Entonces ahí lo aprendí. Y ya después, cuando terminó la carrera, pero yo terminé la carrera en la especialidad de psicología social. Pues era lo tuyo. Ese era lo mío, porque eso era lo que más se parecía. También estudié la psicología clínica, pero más la psicología social. Te voy a decir porque te entiendo perfectamente bien. Yo estudié ciencias políticas y sociales, la especialidad de sociología. Ajá. Entonces somos como hermanados en ese sentido. Porque se parecen mucho psicología social pues es que está en el mismo bloque social. Y ahora, como ahora se habla de la interdisciplinariedad, pues exacto, más, es eso. Pero lo que importa en ese tiempo era saber pensar. Cuando haces este primer libro, ¿ya eras psicólogo? Sí. ¿Qué edad tendrías? Yo creo que, a ver, mire, este se escribió en el 2003, en 1949, 59, un poquito más de 40 años. Ah, no, bueno, entonces ya estabas, ya peinabas bigote y toda la cosa. Sí. Ok. ¿Empezaste tarde o nunca es tarde para empezar? Lo que pasa es que yo no escribía sobre esto, aunque sí sabía muchas cosas, pero no me dedicaba. Pero esto te dio la oportunidad de poder armar un proyecto legible, entendible, razonado y que forma parte de la historia. Porque había otra pasión que me atraía más, que era el ajedrez. Y yo me dediqué como cerca de 50 años al ajedrez. Yo no quería saber de otra cosa, nada más ajedrez. Y con el ajedrez conocí todo el país, compitiendo en torneos nacionales, internacionales. Inclusive participé como en unos 15 torneos internacionales. Entonces, toda esta experiencia de tus libros, regresamos a los libros, perdón, fue a partir de este. Sí, este fue el primer libro. Que dijiste, por ahí, hay una beta. Sí, pero fíjese que este libro lo hice, todo esto, porque yo había leído, como a mí me interesaba mucho la lectura, yo leía varios autores de Querétaro, varios historiadores. Fernando Díaz Ramírez, Guadalupe Ramírez Álvarez, Septién, de la Yata y otros. Entonces, cuando ellos hablaban algo de Hércules, realmente no hablaban de los trabajadores, solo hablaban de la Casa Rubio, del dinero, de su familia, de su carácter, de la maquinaria, de la rueda, y de lo que vendían. La élite, sí, hablaban nada pero más de abajo. Como si no existieran los obreros. Entonces yo dije, aquí algo anda mal. Hay una beta. Hay una historia. Hay una beta. Sí. Después de este libro, ¿qué pasó? Entonces para hacer este libro yo leía la historia de la clase obrera en Inglaterra. Y también leí breve historia de la clase obrera en Europa. Entonces, lo que pasaba ya en las sociedades más desarrolladas, aquí no ocurría. Aquí no ocurría. Todo lo que era la explotación allá, acá no ocurría, o no decían. De los niños en Inglaterra, acá no hablaban de eso, y aquí en las fábricas de Hércules había niños trabajando. Entonces, todo eso no se daba aquí en Querétaro. Entonces, el fenómeno de la industrialización, que per se pues es crecimiento, es desarrollo, ocultaba una serie de realidades tremendas que nos tomó muchos años al mundo. Nos tomó muchos años superarlas, aunque todavía hay resabios de ciertas actividades. ¿Okay? Ya ve que lo que ocurre en las sociedades más desarrolladas, después se da en las menos desarrolladas. Bueno, eso es lo que dice la teoría. Claro. Y ahí fue donde yo vi esto y esa beta que usted menciona, aquí la apliqué. Aquí. Sin darse cuenta, a Fidel su abuelo le dejó en sus manos una herencia invaluable con la cual podría documentar y escribir los libros que darían voz a la tan olvidada clase obrera dentro de la historia de nuestro estado. Después de este libro, ¿qué vino? Vino del linchamiento. Del famoso linchamiento. El linchamiento en la fábrica del Hércules. Aquí los obreros que recibían malos tratos, bajos salarios, muy explotados, y se enfrentaban a la empresa, al Estado y a la iglesia. Y hubo un linchamiento. Y los obreros, ya cansados de eso, lincharon al capataz.
Esa es la crónica. ¿Esto quién te lo platicó o cómo lo sacaste? Mi abuelito me lo platicó. Ah, él. Pero yo lo complementé con entrevistar a otros trabajadores amigos de él y también con documentos del Archivo General de la Nación, Hemeroteca Nacional y archivos particulares. Y entonces lograste hacer un ensayo, digamos. Sí, es un ensayito. Más que una denuncia. Sí, es un ensayo. Ok, es un ensayo. ¿Qué viene después? Después viene la FTQ en sus documentos, una mirada que se asoma a la explotación del trabajador queretano. Esto se da en 1936, 1938. La FTQ, ¿cuándo se constituye? 1936. ¿En 36? Antes que la CTM. Aquí en Querétaro. Porque ya estaba en México. Claro, claro. Sí. Mira qué interesante. Entonces la FTQ, su línea, digamos, fue el área textil. Sí, las primeras fábricas textiles estaban ahí y otras de servicios. Y entonces la Federación de Trabajadores del Estado de Querétaro, FTQ, fue quien empezó a aglutinar, a reunirlos, a defenderlos, a darle... Pero fíjese que estos sindicatos se unen porque tienen muchos problemas con los malos tratos, con la explotación, con los bajos salarios, y se decía, los historiadores que le acabo de comentar, que la iglesia, Gonzalo Vega, el sacerdote, habían organizado la FTQ, y no fue así. Yo encontré documentos en México, en otros lados, donde se demuestra que quienes organizan a los trabajadores en torno a la FTQ es el sindicato ferrocarrilero de aquellos años. Pues es que traía mucha experiencia. Sí, y aquí está todo eso narrado. Se narra cómo fue todo esto. Mira, entonces haces todo un... Sí, y aquí se reunían en el Teatro de la República, hacían sus asambleas. No, pues este es un documento interesantísimo. Sí. Es un documento... Entonces, toda esta narrativa va enfocada a descubrir un fenómeno social con efectos políticos, económicos, con una visión sociológica integral, en la que, para entender la historia de un Querétaro obrero. Sí, porque ¿quién construyó los templos? ¿Quién construyó los grandes edificios? ¿Quién trabajó en las haciendas? ¿Quién trabajó en los ranchos? ¿Quién trabaja en las industrias? El obrero. ¿Y qué tiene el obrero? Casi nada. Y lo vemos en la realidad. Fíjese, en este trabajo yo demuestro cómo en Querétaro, en la fábrica de Hércules, era de las peores pagadas en el país. Tenían los peores salarios. Pero ahora sabemos que México en cuanto a salarios es de los países con menos salario en América. Guatemala, Honduras ganan más los obreros que nosotros. Y eso lo supimos ahora. Bueno, yo ya lo sabía, pero nos hemos enterado más de esto por el cambio que ha hecho López Obrador. Y ahí es donde hemos visto cómo cambian las cosas. Y ahora aquí este otro libro que planteas, Palabras e Imágenes del Trabajo, se trata de un relato, una crónica de la realidad de la empresa. Sí, de los trabajadores del Hércules. Okay. Son entrevistas que les hice a ellos y ahí yo les pregunté cómo vivían, qué comían, cómo vestían, cuánto ganaban, en qué se divertían. Aquí está todo. Aquí está todo. ¿Este es el último que has hecho? Este es el último de Hércules. Y aquí hay unas fotografías de algunos departamentos de esas fábricas. Mire la maquinaria. Esas ya no existen. ¿Estos libros dónde están? Pues se venden en la librería cultural del centro y en el Alquimista. El Alquimista está en... ¿Y dónde está el templo de... ¿Dónde está ¿Es Hidalgo? No, en la otra calle. En Morelos. Morelos, junto al templo. Sí, frente al templo. Sí, yo conozco al propietario. Pues dense una vuelta por ahí porque estos libros son verdaderamente una de las partes de la historia. Ahora mira, aquí ya estoy preparando el otro libro de Hércules también, ¿no? Un quinto. ¿Y por qué no vives en Hércules? Cuando empezaste a platicar de todo ese trabajo, yo te hacía viviendo en Hércules
Y me dijiste, no, si yo vivo en La Cruz. Sí, yo muchos, para hacer esto, yo fui muchas veces a Hércules a platicar con la gente, a conocer todo el lugar. Caminé por todo el acueducto que hizo Cayetano Rubio, lo conocí varias veces. ¿Has escrito algo en relación al acueducto que pues, cruza todo las huertas y sí. todo? Aquí viene. ¿En este? Sí. En este. Hemos de esperar entonces que tu próximo libro versará sobre qué. Va a ser la continuación de este libro. Hércules, de 1877 a 1932. Es un periodo donde desaparece la Casa Rubio porque los hijos que heredan se meten en conflicto con una industrial de Guadalajara y pierden todas las posesiones. Y ahí empieza el derrumbe de la Casa Rubio. La Casa Rubio sí. es... ¿Qué es la Casa Rubio? La Casa Rubio era el complejo de fábricas Hércules, La Purísima, San Antonio, la Casa de los 5 Patios y otros terrenos. Todo eso era la Casa Rubio, pero se le conocía porque era la empresa industrial más importante de Querétaro, la región y del país. ¿Qué tiene que ver el Hércules, que nace hace 1838 y tantos, con una familia Rubio? Es que Cayetano Rubio fue el que creador Cayetano Rubio. Fue el creador de la fábrica. Y por eso recibe el nombre de la Casa Rubio. Okay. Y este hombre desarrolla todo un proyecto laboral, industrial, tiene maquinaria moderna y por primera vez el dinero se convierte en capital y ese capital puede echar a andar este proyecto industrial y también por primera vez se congrega un alto número de trabajadores y así surge la clase obrera en Querétaro. Mira, qué interesante. Bien, pues entonces pues este es un pozo que no tiene fin. ¿Para cuándo piensas que tienes tu libro? Yo creo que para el próximo año. Ya voy avanzado, pero para el próximo año. Pues, ¿nos invitas para la presentación? Sí, claro, le llamo, le digo. Bien, pues me da mucho gusto. Gracias. Y hemos encontrado entonces una verdadera fuente de conocimiento de un Querétaro que no se ve normalmente. Hablamos de las calles y de la ciudad, del centro histórico, pero del fenómeno industrial se habla poco. La crónica que Fidel ha escrito alrededor de los obreros de la fábrica Hércules ha dado visibilidad a los miles de queretanos que construyeron este pedacito de historia que envuelve a Querétaro. Su talento ha sido clave para entender el crecimiento y la economía que rodea a nuestro estado. Cuando yo le pregunto a Fidel, pues ¿cuánto tiempo tienes de estar en este rejuego del ajedrez? Y hace cuentas, y en números redondos estamos hablando de medio siglo. Oye, pues son unos años. Y esta ha sido una pasión que desarrollaste a partir de que tuviste la inquietud de ir a aprender. En la Casa de la Juventud. En la Casa de la Juventud, y ahí empezó toda la historia. Después de toda esa experiencia, entras al mundo de la crónica histórica y de los hechos a partir de tu experiencia con Hércules. Sí. Pero lo primario fue esto. Ajá. ¿Ok? Y esto te ha llevado a satisfacciones muy grandes. Sí. Has viajado, has conocido mucha gente, has tenido reconocimientos, como esta maravilla que tenemos aquí, que en especial me llamó la atención porque es es un jugador. Es el jugador de la pelota, el juego de la pelota. Esta figura está en el Querétaro 2000. Creo que sí. Sí, porque yo me acuerdo de... que es en 5 de mayo, ¿no? Cerca de... No, ahí estaba. Ahí estaba, sí. Ahí estuvo. No, ahora hay un danzante. Ajá, sí. Sí. No, pero se lo llevaron allá asociado con el mundo del deporte. Sí. Porque este es un deportista. La cosa es que en el sexenio de Mariano Palacios, como gobernador,
él a través de la Secretaría de Cultura premiaron a los mejores deportistas en esos años. ¿Y el ajedrez siendo deporte? Sí, ahí me dieron el premio. Fíjate qué interesante este enfoque, porque el ajedrez ejercita el cerebro. Sí, y fíjese, el ajedrez se considera deporte, arte y ciencia. Y en el gobierno de Mariano Palacios por primera vez se apoyó ampliamente al ajedrez y también a la cultura. La cultura. A través de este hombre, Juan Antonio Isla. Muy Estrada, joven él. Sí. Y en esos años floreció como nunca en la historia de Querétaro el apoyo y el desarrollo de la cultura, el arte, la ciencia y el deporte. Entonces el ajedrez te llevó a tener este premio. ¿Fue en primer lugar o...? No, un reconocimiento, a los mejores deportistas en el estado. Ah, y tú en el deporte del ajedrez te lo dieron. Sí. Pues te felicito. Gracias. Veo además que tienes una serie de reconocimientos aquí, sí, que has viajado por todo el mundo. Bueno, en algunas partes. Mire, por ejemplo, este es el título internacional que me entregó la Federación Internacional de Ajedrez. ¿En dónde fue? Hubo un torneo internacional en el Politécnico Nacional y ahí hice un buen torneo y ahí gané el título. Entonces, sí. Y este es un segundo lugar que obtuve en el torneo internacional de Carlos Torres en Mérida. Y aquel es cuando fui a jugar a Cuba. Sí. ¿Este eres tú? Sí. Ah, entonces ahí se ponen a dibujar. Ahí te ponen a dibujar. Sí. Es un dibujo a tinta, me imagino. Sí. Un recuerdo del torneo Isla Castrol, que era una marca de petróleo. Petróleo, sí. Una cosa así. Ok, muy bien. Española que estaba por allá. Entonces, para ti el ajedrez ha sido una pasión. Una disciplina y una pasión. Pues eso. Es disciplina porque es arte, cultura y deporte. Es una disciplina formativa. Te enseña a pensar. Lo más extraordinario del ser humano es saber pensar. Es saber y aplicar el conocimiento. Y ahí se aplica eso. Exacto. Y te podría decir que yo pude escribir todos estos libros porque tenía un cerebro que se me fortaleció, un cerebro poderoso por el ajedrez. Porque el ajedrez impide que tengas depresión, angustias. Te ayuda mucho. Ese ejercicio. Trabajan los dos hemisferios cerebrales. Si todo lo demás, desde el punto de vista de lo exterior de mi entorno, carece de importancia. No es que yo le diga al alcohol no, o al vicio tal, no, simplemente no existe. No. ¿Por qué? Porque vives a nivel interior. Sí, tienes otro mundo. Y es un mundo que te permite analizar la realidad. No te aíslas, la entiendes, la puedes comprender, analizar. Sí, no te aíslas, sino que la convives de una manera razonada, justa. Ya ve que en México como que somos muy dados más a las pasiones, a las emociones y no a la razón. Entonces aquí es combinar eso. Uno puede pensar con mucha razón, pero con mucha pasión. Fíjate que haces un comentario en relación a nosotros, mexicanos como tales, pero yo creo que es un rasgo a nivel universal, ¿eh? Sí. La gente va a lo obvio, sin razonar. Mire, por ejemplo, ahorita están criticando los libros de texto y mucha gente ni los ha leído, ni los conoce, no razonan, no saben qué está, simplemente es atacar. Es que me dijeron. Sí, no. Mira, hay un maestro, Ángel Díaz Barriga, que ha estado allí explicando las cosas. Él me dio clases en la maestría, es un excelente profesor, un gran maestro, yo lo conozco, y lo que él hizo, pues está bien, nada más que la gente no sabe y lo critica. Sí, yo le comentaba a un amigo mío recientemente que algunas veces alguna estrategia, en este caso la educación, cae en una trampa cuando se politiza el tema y carece de un orden y de una disciplina y de un rigor crítico. Pero bueno, este es el ajedrez. Sí, este es el ajedrez lo que nos permite. Lo que te da flexibilidad, lo que te da este gusto por hacer. Una cosa que es importante para el ser humano es la reflexión. Antes era la meditación, desde el punto de vista católico, pero ahora es la reflexión, el análisis, el pensamiento. En soledad, crear, construir.
Fidel ha sido un orgullo queretano en el ajedrez. Además, nos ha mostrado su trabajo escrito en el rescate de la historia de Hércules. Sin embargo, su odisea aún tiene muchos capítulos por ser escritos dentro de nuestro Querétaro, los cuales esperamos pronto descubrir junto con él. Yo creo que nos has dejado una gran lección, Fidel, en esta muy breve entrevista, pero que en realidad me voy muy contento, muy satisfecho, porque me hiciste reflexionar de cosas que eventualmente yo traigo también dentro y que me permiten darle un orden. Esta fe, este cariño, este afecto, esta pasión con la que haces tú las cosas, me permite felicitarte. Muchas gracias, desearte Emilio. mucha suerte y espero que nos invites El próximo a producción y en personal a la presentación de tu libro. Sí, ok. Y si no lo haces, sí, la vas a pagar. Ahí un quedamos. Ok. Hasta luego. Gracias. Y gracias a ustedes.